Bueno, para hablar más sobre este tema nos acompaña el encargado de la Oficina del Consumidor de la comarca del Jiloca, es Xavier Crespo. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, si me permites, te tuteamos. Sí. La verdad es que eres compañero casi de la casa, has estado muchas veces con nosotros también, bueno, informando, ¿no?, en pequeñas noticias. Lo veíamos, rebajas buenas, positivas, pero yo creo que desde la Oficina del Consumidor hay que hacer también pues mención al consumo responsable, ¿no? Así es. Todos los años, cuando llegan los periodos de rebajas, desde los diferentes organismos de consumo se trata de un poco de dar unas pautas, unos consejos a los consumidores en estos periodos, sobre todo, como bien apuntas, en el sentido de tratar de hacer un consumo responsable. Consumo responsable nos referimos a un consumo que trata de ser respetuoso un poco con lo que es el origen de los productos, hacer un consumo no compulsivo, sino, digamos, mirando qué es lo que se hace para no caer en cosas sin sentido, y tratando también un poco de incidir en el consumo local, el pequeño comercio, el comercio local, el comercio de tu zona, de tu barrio, de tu localidad. Pues porque entendemos o se entiende que es el consumo que ayuda también a fijar ese pequeño comercio de cercanía frente a la proliferación de grandes superficies pues que en los últimos años tanto se ha producido, ¿no?, en todas partes. Aquellas personas que vayan a comprar, adquirir un producto en tiempo de rebajas, ¿qué derechos tienen? ¿Cambia algo? Vamos a ver, el consumidor tiene que tener claro que en época de rebajas sus derechos son los mismos que en cualquier otro periodo, Es decir, las garantías, los plazos legales de garantía, que el plazo general es de 2 años, el derecho a devolución si el producto es defectuoso, con matices, porque no todos los establecimientos tienen la misma política, digamos, de devolución de productos, salvo si se demuestra que el producto es defectuoso en origen. El derecho a hacer una reclamación si hay cualquier problema, por supuesto el consumidor tiene derecho a hacer una reclamación, etcétera, etcétera. Todos los derechos a priori son los mismos, estemos hablando de una compra en periodo de rebajas o no. En el momento, hablabas de política de devoluciones, ¿no? ¿Qué ocurre en el momento que tú vas a adquirir un producto y, oye, la persona que está detrás del mostrador te dice, mira, normalmente hay 15 días para devolver este producto, pero ahora que estamos en rebajas solo hay 7? Vamos a ver, ahí habría un problema. Vamos a ver, si el producto está rebajado y el producto responde a lo que se entiende por producto de rebajas, es decir, no estamos hablando de un saldo, de un outlet, de cualquier otro, que esos son otro tipo de productos, digamos. Si el producto es el mismo que tenía ese comercio antes del periodo de rebajas, y además tiene que ser demostrable, es decir, que al menos durante un mes antes de empezar el periodo de rebajas ese producto ya estaba disponible en esa tienda, y tienes que ver que el precio que tenía antes de rebajas era el que fuera y que ahora está rebajado, y eso tiene que dejar constancia al comerciante, ¿verdad? Bueno, pues en ese caso cualquier cambio en el sistema, digamos, de devoluciones, etcétera, tendría que estar expresamente advertido por el comerciante con carteles bien visibles, de manera que cuando tú vayas a adquirir ese producto rebajado sepas que puede tener algún tipo de diferencia respecto del periodo normal, pero a priori, repito, no debería producirse esa situación porque los derechos del consumidor son los mismos antes que durante las rebajas. Xavier, ¿y cómo puede diferenciar un consumidor cuando está comprando un producto de temporada y cuando está comprando un saldo, por ejemplo, o un producto que a lo mejor no es de la misma temporada? Pues sencillamente lo tiene que indicar expresamente el establecimiento. Es decir, que cuando se está ofertando un producto de un saldo, tiene que venir claramente expresado así, es decir, es un saldo porque es un producto que puede tener alguna tara, algún defecto, o simplemente son productos de fuera de temporada que le han quedado en stock a ese establecimiento y los quiere sacar, y ese es el motivo por el que llevan un precio muy inferior, un precio de saldo. Eso es una cosa. El producto rebajado no es eso. El producto rebajado es un producto que el comerciante, repito, tiene que tener al menos durante el mes anterior al inicio del periodo de rebajas, y simplemente la única diferencia es que se produce una rebaja y tiene que venir muy claramente marcada cuál es esa rebaja en el precio respecto del precio, digamos, normal, de antes de empezar las rebajas. ¿Dónde está la oficina del consumidor en nuestra localidad? Pues está en el Ayuntamiento de Calamocha, en la Plaza de España de Calamocha, en la primera planta del Ayuntamiento. ¿Y qué horario tiene?
Bueno, pues en principio estamos todos los días, de lunes a viernes, estamos en horario de mañanas y además los jueves por la tarde también estamos de 4:30 a 7 de la tarde. ¿Hay muchas reclamaciones por parte de los habitantes de esta comarca? Han ido a más. En los años que llevo aquí ha habido un aumento importante, muy importante, sobre todo estos 2 últimos años pasados. Ha habido, yo creo, 2 factores que han incidido en el aumento considerable de reclamaciones. Uno ha sido, yo creo, la crisis económica, que ha hecho que la gente mire más muchas cosas que a lo mejor estos años atrás se dejaban estar, se permitían más, ¿no? O no se miraban tanto, facturas de teléfono, bueno, luego hablaremos del teléfono, de luz, etcétera, ¿no? Y luego además también yo creo que hay mayor concienciación o hay más cultura, digamos, en el sentido de reclamar. Quizá también en las zonas rurales, según con quién hay, o sea, es decir, a la hora de dirigir una reclamación contra un empresario o un establecimiento de la zona, hay cierto reparo también por aquello de decir, lo conozco de toda la vida, somos vecinos, no quiero ponerme a malas, y a veces hay un poco de miedo en ese sentido. Pero eso también está cambiando y yo veo que la gente también, ya simplemente pues lo que es formación como consumidor en general, cada vez va siendo más consciente de sus derechos, es decir, que no tiene por qué conformarse con un producto defectuoso, que no tiene que conformarse con una factura que no está clara o que él considera que es excesiva en cualquier tipo de servicio o suministro, etcétera. Entonces va habiendo cada vez más reclamaciones. Y si yo te pidiese que más o menos pusiésemos un ranking, ¿no? Primero, segundo y tercer lugar de las principales temáticas de las quejas, ¿cuáles serían? Con diferencia, reclamaciones con diferencia gana por goleada el tema de las telecomunicaciones. Es una cosa escandalosa, no aquí en la comarca de Giloca, en cualquier zona. Hables con toda la provincia, en toda comunidad autónoma y en toda España. Es con diferencia el tema que estadísticamente, además, porque todas las oficinas de consumo hacemos anualmente una estadística de las reclamaciones, de los sectores que son objeto de reclamación, etcétera. Entonces, las telecomunicaciones arrasan. ¿Por qué? Pues porque en muchas materias dentro de lo que es el tema de las telecomunicaciones, me refiero telefonía móvil, me refiero internet, etcétera, lo que hay es una especie de falta de regulación normativa en muchos aspectos de contratación, de prestación del servicio, que deja al consumidor muchas veces en una situación de indefensión frente a la compañía de telecomunicaciones que sea. Eso está generando muchos problemas, porque la gente se encuentra muchas veces pues que cree que ha contratado una cosa, lo que le están prestando luego es otra cosa muy distinta, hay muchos incumplimientos de contrato. A veces son malentendidos, o sea, ya no es que sea un incumplimiento por parte de la empresa, es que a veces ha habido un malentendido o el consumidor creía que lo que estaba haciendo, lo que le estaban vendiendo era otra cosa. Entonces se genera mucha problemática, luego sorpresas en las facturas, servicios que no se prestan como se deberían prestar, etcétera. Y es el sector que más reclamaciones acumula. ¿En segundo lugar? Segundo lugar, estos años atrás yo creo que deberíamos mencionar el tema de la energía eléctrica. Ha habido también varios problemas. Por un lado, una subida continuada de las tarifas eléctricas, que está generando pues que mucha gente tenga problemas para pagar la factura de la luz, sobre todo. Y además de eso, una situación, y es que de unos años a esta parte han entrado en escena lo que se llaman las comercializadoras de energía eléctrica, que son la empresa que nos factura a los consumidores, que no es necesariamente no es la misma empresa que presta el servicio de distribución de energía eléctrica. Con lo cual pagamos a dos distintas. Con lo cual, por un lado tenemos al distribuidor y por otro lado tenemos a la comercializadora, que es a la que le pagamos nosotros en última instancia la factura. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces hay problemas en reclamaciones en el que el consumidor no sabe a quién dirigirse, porque ha habido una interrupción del suministro, ha habido un problema en la lectura de un contador que genera una facturación a juicio del consumidor excesiva, y hay problemas porque el consumidor llama a su compañía eléctrica, la compañía que le factura dice no, es que esto es un problema de la distribuidora dice no, oiga, usted reclame al que le factura, que para eso usted le paga, en fin, un galimatías. Bueno, y en ese mira, me viene genial, ¿no?, esto que estás diciendo, porque en ese momento el consumidor pues siente muchísima impotencia, porque claro, si le mandan a la distribuidora, después tiene que ir a la comercializadora, después tiene que mandar cartas, después tiene que escribir escritos, y al final pasan 6 meses, 8 meses y tú no recibes respuesta,
al final, ¿qué hacemos? ¿Qué solución damos? A ver, el tema es dirigirte en principio a la empresa que a ti te está facturando, que es al que al fin y al cabo le estás pagando todos los meses, y luego ya veremos a ver quién es en última instancia el responsable, pero el consumidor no tiene por qué hacer esa labor de investigación, de averiguación. Otra cosa es que luego a la hora de plantear la reclamación, bueno, pues se vaya concretando dónde está el problema y quién es el responsable último del problema en cuestión, pero el consumidor no tiene que hacer de detective y tener que hacer todas esas indagaciones. A partir de ahí, lo mejor que puede hacer el consumidor es dirigirse a la Oficina de Consumo o al Gobierno de Aragón, a la Dirección General de Consumo, plantear una reclamación a través de un organismo de consumo y ahí empiezan a correr unos plazos, empieza a haber se tramita un expediente y que tiene que terminar una resolución. ¿Cuál es el problema? A veces, pues que según qué empresas no están adheridas al sistema arbitral de consumo y muchas veces la Junta Arbitral de Consumo no puede intervenir. ¿Podríamos definir bien qué se basa una Junta Arbitral de Consumo? La Junta Arbitral de Consumo de Aragón, en el caso nuestro, que estamos en la Comunidad Autónoma de Aragón, es un organismo que forma parte de la Dirección General de Consumo, o depende de la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón, que tiene competencia para someter a arbitraje de consumo reclamaciones de consumidores finales, de consumidores usuarios, que están, digamos, dentro del ámbito de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, para tratar de solucionar extrajudicialmente un conflicto, un litigio que surge entre un consumidor y una empresa. ¿Qué ocurre? Que las empresas que no están adheridas expresamente a través de una oferta pública de adhesión al sistema arbitral de consumo no tienen obligación legal de acudir, de someterse a ese arbitraje de consumo. Con lo cual, la Junta Arbitral de Consumo invita a esa empresa a acudir al arbitraje de consumo, a la vía arbitral, pero si la empresa rechaza esa propuesta de solución arbitral, solución extrajudicial, la Junta Arbitral de Consumo archiva el expediente porque no puede obligarle, por ley es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que salvo en las empresas que ya sabemos de antemano que están adheridas al sistema arbitral de consumo, muchas reclamaciones que finalmente terminamos mandando a la Junta Arbitral de Consumo terminan en el archivo del expediente por esa circunstancia. Ojo, una empresa que no esté adherida al sistema arbitral de consumo puede adherirse al sistema arbitral de consumo precisamente para tratar de resolver esa reclamación que le ha llegado de un consumidor. Y además la adhesión al sistema arbitral no es indefinida, es anual, con lo cual una empresa al cabo de un año puede revisar las condiciones de su oferta de adhesión al sistema arbitral de consumo y puede incluso salirse. O sea, es voluntario. Hombre, una propia empresa, ¿no? Por juicio ético debería de estar dentro de la Junta, porque al fin y al cabo vas a dar solución a una queja de un cliente que es de quien, al fin y al cabo. A ver, por ejemplo, hay que decir que por ejemplo, hablábamos antes de las telecomunicaciones, todas las grandes compañías, todas las grandes operadoras de telecomunicaciones, Telefónica, Vodafone, Orange, están adheridos al sistema arbitral de consumo, precisamente pues porque de alguna forma es de sentido común, es decir, ellos son objeto de muchísimas reclamaciones al cabo del año y saben que esa fórmula pues bueno, es buena para ambas partes, porque van a evitar también, porque hablamos de facturas que puede ser de 30, 40, 50 euros, pero hablamos de facturas de 5.000, de 6.000 euros a veces, en algunos casos extremos, de bastante dinero. Entonces, el acudir al sistema arbitral de consumo, que es bastante rápido y es gratuito, es bueno en este caso para ambas partes. Un pequeño comercio, un pequeño establecimiento, si se adhiere al sistema arbitral de consumo, ¿qué es lo que está diciendo? Pues está diciendo que él está, digamos, tranquilo, o que él confía en que lo que él está ofreciendo, los productos, el servicio que le está ofreciendo es fiable y que no tiene ningún problema en que si surge un problema, un malentendido con un cliente, van a acudir a la Junta Arbitral de Consumo a solucionarlo rápidamente y gratuitamente. O sea que esa es la ventaja que puede ofrecer un empresario cuando se adhiere al sistema arbitral de consumo. Hablando de telecomunicaciones, ¿qué opina la Oficina del Consumidor en nuestra comarca con respecto, por ejemplo, a esos contratos orales que hay por parte de las telefonías móviles? Me refiero, oye, pues sí, te están diciendo algo, tú crees que sí, pero como bien dices, ¿no? Resulta que es otra cosa y no lo hemos entendido, y eso nos pasa pues, a cualquiera. Pues esa es una de las causas de gran cantidad de los problemas de los expedientes que terminan en reclamaciones, es decir, la contratación verbal, ojo, que es legal, desde hace varios años es legal, el gobierno estableció, a través del Ministerio de Industria, estableció que eso era legal, es decir, que la contratación verbal es perfectamente equivalente a lo que era firmar un contrato. Efectivamente ocurre que muchas veces
hay fraudes o hay prácticas no demasiado correctas por parte de las empresas en el que están ofreciendo una cosa, graban la conversación y bueno, pues se generan malentendidos. ¿Qué ocurre? Que luego probar que ha habido esa falta, ha habido ese error en el consentimiento, ese vicio en el consentimiento por parte del consumidor, la prueba depende totalmente de la empresa, que es la que tiene, se supone, la grabación de la contratación. Normalmente ya no hay un contrato en papel. Claro, porque lo lógico también, o lo justo, sería que esa grabación de voz llegase a tu casa de alguna forma, igual que llega un contrato de papel y lo puedes ver, leer, subrayar. Pues normalmente no llegan, y además incluso la exigencia posterior de consumidores que dicen, bueno, ya hemos hecho la grabación, pero ahora quiero que me mandes un reflejo de esta contratación en papel, porque yo quiero tener un contrato en papel. Pues tampoco normalmente lo envían, son reacias a cumplir todo esto, que son obligaciones que tendrían que cumplir sin necesidad de reclamarlo expresamente, pero es lo que hay. Es decir, la inmensa mayoría de la gente contrata y no tiene prueba ni una grabación ni un documento en papel de lo que ha contratado. Es lo que tenemos. ¿Se puede reclamar todo eso? Sí, por supuesto. Y si hay cualquier duda, cualquier problema, o directamente ya surge un conflicto porque dices, oye, es que me ofrecisteis esto y ahora me estáis dando esto otro, o hablamos de una tarifa no sé qué y ahora me estáis cobrando no sé cuántas, pues todo eso es susceptible de reclamación. El problema va a ser luego poder probarlo, demostrarlo. ¿Qué ocurre? Que normalmente es en el momento ya del arbitraje de consumo cuando a la empresa no queda más remedio que demostrar o mostrar qué es lo que ha habido, qué es lo que se ha contratado. Ojo, a veces en perjuicio del consumidor, también hay que decirlo, porque también hay muchos casos en que el consumidor tiene una percepción de las cosas que luego no se ajusta a la realidad, que él creía que habían hablado una cosa y luego resulta que habían hablado otra cosa. Claro. O sea, y entonces la empresa saca la grabación y dice, no, mira, es que hablamos esto, ¿eh? Claro, bueno, pero en cualquier caso, por lo menos al consumidor le queda claro, ¿no?, lo que se supone que ha contratado. Oye, ¿y los contratos, los permisos de permanencia, ¿no? Porque yo creo que, bueno, bien, ¿no?, tú puedes hacer un contrato y comprometerte un tiempo, pero ¿es legal estar 18 meses en un contrato de permanencia? Totalmente legal. Sí. ¿Ha habido algún cambio últimamente con respecto a los contratos de permanencia? No, lo que ha cambiado es un poco las empresas de telefonía móvil ya no regalan, por lo general, terminales de teléfono. De un tiempo a esta parte ha ocurrido que las empresas, para captar nuevos clientes, se basan sobre todo ya en lo que es la tarifa que ofrecen. En el precio. El precio y los servicios. Yo aquí también te doy ahora el internet y doy no sé cuántas, pero lo que es el teléfono no. Entonces, ¿qué pasa? Los compromisos de permanencia inicialmente estaban asociados a ese terminal promocional que, digamos, facilitaban, ¿no?, al consumidor, que ojo, luego lo pagabas en la factura. En realidad no te regalaban nada, es decir, las empresas te daban un móvil gratis, pero gratis no, lo pagabas luego en la factura, cuidado. Y de ahí viene el compromiso de permanencia. Eso es legal, es decir, cuando a ti te están promocionando un producto o un servicio en unas condiciones X y te dicen, oye, pero conmigo tienes que estar 18 meses o 15 meses de tiempo, bueno, pues tienes que asumirlo. Si ellos cumplen y no hay ningún problema por parte de la empresa, tú tienes que cumplir el compromiso de permanencia. Si te vas, pues sabes que eso conlleva una penalización económica, es decir, tú puedes romper el compromiso de permanencia, puedes rescindir el contrato antes, pero si no hay una causa que justifique esa rescisión del contrato, en el sentido de que la empresa no está cumpliendo, es decir, no te está dando el servicio que te dijo, o está interrumpiendo el servicio, o hay un problema, lo que sea, si no hay una causa justificada, si tú te vas antes del compromiso de permanencia, toca pagar. Dentro de la oficina del consumidor, pues de todas las reclamaciones, quejas que se puedan presentar, ¿todas se resuelven? ¿Hay un porcentaje que podamos dar también un poco para que la gente...? A ver, pueden tardar más o menos. Hay reclamaciones que se resuelven relativamente rápido, en el sentido que sea, y hay asuntos pues que se alargan mucho más en el tiempo, depende. No hay dos asuntos iguales, eso hay que tenerlo claro. Resolverse, procuramos que mejor o peor se resuelvan todas, claro. Para finalizar, oye, tenemos más derechos de los que sabemos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, claro, el problema es conocerlos y ejercerlos. Ya no tanto conocerlos, sino luego atreverse a ejercerlos. Muchas veces pues por comodidad, por lo que hablábamos antes, no complicarse la vida, sobre todo si conoces es que conozco a este tampoco, pues la gente ha sido hasta ahora bastante remolona, bastante reacia. Eso está cambiando. Yo creo que la gente en general va teniendo más cultura como consumidor, es consciente de los derechos que tiene y cada vez se van ejerciendo más. Eso está cambiando, aquí y en todas partes.
Bueno, pues te damos las gracias por estar con nosotros hoy en los estudios. La verdad es que te animamos en que continúe esa labor, en que en esa tendencia vaya más y, por qué no, desde aquí se puedan resolver pues, bueno, todas las quejas y peticiones, ¿no?, que tengan los consumidores. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias por acompañarnos. Muy bien.